Hola a todos, hoy es miércoles 27 de agosto en el Cairo Norte. Bienvenidos de nuevo. Gracias por invitarme, Nima. ¿Y Stern ist du leid? Bueno, estoy en el coche. Acabamos de volver de grabar en el sur y estamos atascados en todo este tráfico. Hubo un accidente y no pude llegar a casa para grabar contigo. Así que prefiero llegar a tiempo contigo que perderme esto, ya sabes, en directo. Sí, quiero empezar con lo que ha ocurrido en Líbano con el caso del enviado estadounidense Tom Barak, que llamó animales a los periodistas libaneses durante su reunión con el presidente libanés Joseph Aoun. ¿Qué sucedió y cuál fue la razón? ¿Cómo era el ambiente? ¿Y cuál fue el resultado de ese tipo de retórica, de ese tipo de comentarios hacia los periodistas? Bueno, hay un par de cosas que decir aquí. En primer lugar, estoy seguro de que todos los espectadores han notado que desde que Trump llegó al poder, toda la administración estadounidense ha estado humillando a los medios estadounidenses y a otros medios en las ruedas de prensa en la Casa Blanca y demás. Así que, parece que Barak y Ortega, el otro enviado de Trump al Líbano y la región, pensaron que podían tratar a los medios aquí en el Líbano de la misma manera que están tratando a los medios estadounidenses, que han sido muy dóciles y no han respondido a ninguna de las humillaciones que reciben de los portavoces de la Casa Blanca o del propio Trump cuando los amenaza. Incluso como Trump humilló a NBC, por ejemplo, y los demandó, y luego NBC fue y le dio miles de millones de dólares y ahora ha vendido toda la cadena de televisión a un sionista. TV station to a Zionist, and now we know Barry Weiss, the freak Zionist. Y ahora sabemos que Bari Weiss, la sionista fanática, va a ser la redactora jefe de NBC. Así que, una vez que esta realidad ocurre en Estados Unidos, probablemente se les subió a la cabeza a Barak y Ortega, haciéndoles pensar que ahora pueden intimidar y humillar a los medios en cualquier parte, no solo en Estados Unidos. Si una gran corporación como NBC se rinde y prohíbe a sus periodistas criticar a Trump, ¿por qué Barak no iba a pensar que puede hacer lo mismo con los medios libaneses? Así que Barak entró con Ortega en esta rueda de prensa después de la reunión con el presidente. Y antes de que la rueda de prensa siquiera comenzara, algunos periodistas ya estaban gritando preguntas, y él decidió decirles que tenían que callarse y dejar de ser caóticos y animalescos, o se marcharía y no habría rueda de prensa. Así que, ya sabes, dado que la mayoría de los medios libaneses presentes en esta rueda de prensa son proestadounidenses o financiados por los saudíes, los emiratíes o los cataríes, todos se quedaron en silencio. No dijeron nada. Pero algunos de los otros medios respetables fuera de allí respondieron en línea. Hubo mucha presión, incluso por parte del sindicato de periodistas aquí en Líbano, que no es un gran sindicato, también es muy pro-occidental. Pero debido a que la respuesta pública fue tan severa, incluso el sindicato de periodistas aquí en Líbano tuvo que publicar un comunicado pidiendo una disculpa de Barak. Algunos de los diputados financiados por los saudíes y los estadounidenses tampoco tuvieron más remedio que hacer declaraciones criticando la forma en que Barak habló. Esto coincidió con otra cosa. Barak dijo que hoy va a bajar al sur del Líbano. Se suponía que debía ir a Saida, Sur y Al-Qiyam, que está en todo el sector oriental, cerca de los altos del Golán. Dos declaraciones, llamar a los periodistas animalísticos y decir que va a bajar al sur del Líbano, donde cree que el sur del Líbano puede convertirse en una gran zona turística y un área industrial para el libre mercado, provocaron llamamientos a manifestaciones en todo el sur del Líbano. Muchas de las localidades, incluida Al-Qiyam, salieron muy temprano por la mañana para manifestarse en contra de su llegada, lo que llevó a la cancelación de su visita al sur del Líbano. Así que ahora está de vuelta en el palacio.
intentando hablar con algunos de los otros políticos sobre los que puede tener cierta influencia, pero tiene miedo de ir al sur del Líbano debido a esas manifestaciones. Laith, vemos mucho movimiento en Líbano, Lindsey Graham. Ya sabes, muchas reuniones ocurriendo. ¿Está Estados Unidos intentando hacer algo? ¿De qué se trata todo eso? ¿Se trata de desarmar a Hezbollah? Yes, yes. So you had Lindsey Graham. I mean, when Sí, Lindsey Graham sí. arrives in your Así que tuviste a Lindsey Graham. Quiero decir, cuando Lindsey Graham llega a tu país, eso es una señal de lo grave que va a ser la trama. La única persona que nos falta para acabar como Ucrania es que Victoria Nuland también venga aquí. Pero por suerte, hasta ahora no ha aparecido. Así que Lindsey Graham, obviamente todo el mundo que está viendo esto sabe que es un gay reprimido que es anti-gay, pero es un gay reprimido. Y la forma en que hablaba al público libanés fue, creo, incluso más humillante que la forma en que hablaba Barak. more humiliating than the way Barack was talking. So we had Lindsey Graham. Así que tuvimos a Lindsey Graham, ya sabes, amenazando a los medios, diciéndoles también, no me pregunten qué le estamos pidiendo a Israel que haga o cuál es la respuesta de Israel a las propuestas. Hasta que no desarmen a Hezbollah, no pueden hablar conmigo ni hacerme preguntas. Es una forma amenazante de hablar. Y creo que nadie ha tomado en serio a Lindsey Graham, porque en realidad todos están atentos a lo que dice el enviado oficial, Barak. Otra cosa que debemos señalar sobre este plan para convertir el sur del Líbano en un casino, básicamente para Trump y los sionistas de Occidente, es que la gente del sur luchará agresivamente, con o sin un movimiento de resistencia como Hezbollah, o con o sin el gobierno. Movement like Hezbollah, or with or without the government, they will fight for to make sure that their land stays. Lucharán para asegurarse de que su tierra siga siendo suya. Algunos de los lugares más hermosos del Líbano están en el sur del país. La costa de Naqoura es increíble. Estuvimos allí recientemente. Ayer grabamos un hermoso documental sobre la situación en la zona de Naqoura y los sitios y playas impresionantes que hay allí. Así que el pueblo libanés, que ha dado sangre y sudor para mantener esta tierra, no permitirá que se convierta en otra Trump Tower, Trump Casino o Mar-a-Lago en el sur del Líbano. Esto no va a suceder. Y Trump, los sionistas, Lindsey Graham y todo su club pueden soñar tanto como quieran, pero esto no va a suceder. Laith, viendo lo que está ocurriendo en el sur del Líbano, como mencionaste, están intentando hacer algo en la parte sur del país. Sabemos que esta es la principal base de Hezbollah. Y antes nos dijiste que el gobierno del Líbano está intentando hacer todo lo posible para evitar que llegue cualquier tipo de ayuda al sur, para ayudar a esa gente. Y luego vienen los estadounidenses y quieren hacer algo en el sur del Líbano. Parece que están intentando convencer a la gente del sur de que pueden tener una vida mejor si aceptan a los estadounidenses en esa zona, en lugar de recibir cualquier otro tipo de ayuda de la región, de aquellos que están más cerca en términos de estrategia, de la mentalidad que tienen. Pero lo que quieren no es solo ayudar al sur del Líbano. De alguna manera, se trata de cambiar el ambiente en el sur. Sí, mira, mientras estábamos allí ayer filmando, la gente está muy resentida con el gobierno por bloquear la reconstrucción. El pueblo de Naqoura, por ejemplo, solo tenía 10 casas dañadas durante la guerra de 66 días y los meses anteriores, todo el año anterior, de idas y venidas entre Hezbollah y los sionistas. Y solo después de que entró en vigor el alto el fuego, los sionistas entraron en Naqoura y fueron colocando TNT casa por casa y haciéndolas estallar. Volaron todas mezquitas y las Husainiyas, que son los seminarios de la secta chií. De hecho, hubo uno de esos seminarios que volaron por los aires, donde debieron de usar cientos de kilos de TNT. Todo el edificio desapareció y hay un cráter de 30 metros en el suelo, en la roca madre.
Hay enormes rocas, no solo piedras, sino rocas más grandes que un todoterreno, que han sido expulsadas de la tierra y han acabado en el borde de este cráter. Así de intensa fue la explosión. Y así de crueles y llenos de odio eran los sionistas. Pusieron tantos explosivos para volar este sitio religioso solo por el simple hecho de hacerlo, y para que fuera imposible reconstruir nada allí antes de rellenar el cráter que quedó. Before closing this crater that is there. So, talking to the people in Naqoura, Así que, hablando con la gente de Naqoura, los vimos mientras retiraban los escombros. Las municipalidades locales están trabajando solas, sin el apoyo del gobierno central ni ningún tipo de financiación. Están retirando los escombros ellos mismos. Hay al menos unas 100 familias que han regresado a Naqoura y están quedándose en las habitaciones de sus casas que no fueron destruidas o reconstruyendo lo que pueden, si pueden. El ayuntamiento trajo algunas de las caravanas o contenedores adaptados como viviendas para ayudar a la gente a regresar, y los israelíes los volaron con drones. blew them up with drones. The resentment is very deep in Al-Naqoura. El resentimiento es muy profundo en Al-Naqoura por el abandono del gobierno y el intento actual de Barak y los estadounidenses de aparentar que son los salvadores, que van a venir con dinero y ayudarte solo si renuncias a tu libertad y soberanía, solo si conviertes tu tierra en un casino y un burdel para estos pedófilos de todo el mundo. Así que esto no va a suceder. La gente del sur del Líbano, con la que hablamos ayer en Naqoura, dijo que, incluso si Hezbollah los abandona, lucharán con o sin Hezbollah contra cualquier intento de arrebatarles su tierra, cualquier intento de mantener la ocupación sionista de algunas de estas colinas que dominan Naqoura. Esta es la realidad sobre el terreno. Estos son los sentimientos de la gente. This is the reality on the ground. This is the feelings of the people. And as you said, there's many countries, Iraq. Y como has dicho, hay muchos países, Irak, Irán, que están ofreciendo ayuda para la reconstrucción. Pero el, ya sabes, dócil gobierno libanés no está aceptando las donaciones y no permiten que los libaneses traigan dinero de vuelta con ellos, ni reciban, ya sabes, regalos del extranjero para reconstruir sus hogares. Así que todo el mundo sabe que el sur del Líbano podría haberse reconstruido hace mucho tiempo. Ya sabes, después de la guerra de 2006, en 6 meses prácticamente todo estaba reconstruido gracias a las donaciones que llegaban de todo el mundo y al trabajo de Hezbollah. Ahora han pasado 9 meses desde el final de las hostilidades y no se ha reconstruido nada. Y todo es por la cobardía del gobierno libanés. Deberían preocuparse primero por su gente, antes que por lo que piensen los gobiernos occidentales. Estás en silencio, Nima. You're muted, Nima. Sí. Parece que todos estos intentos por parte de Estados Unidos son, de alguna manera, para gestionar la situación en Líbano. Realmente hablan sobre lo que está ocurriendo entre Líbano e Israel y la forma en que Israel está atacando a Líbano. ¿Tienen algún tipo de comunicación? ¿Están intentando ayudar al gobierno en Líbano? Supongamos que el gobierno, de alguna manera, intenta jugar a su favor. Pero, ¿qué le ofrecen realmente a este gobierno en Líbano? Barak and Ortega were in the Zionist. Sabes, Barak y Ortega estuvieron en la colonia sionista hace 2 días. Barak negoció o habló con los sionistas allí y volvió sin nada. Quiero decir, en las declaraciones públicas decía que Israel debería igualar los pasos que está dando el gobierno libanés. Pero los sionistas dijeron que no van a hacer nada, obviamente. Y Lindsey Graham vino esta vez y dijo que no habrá discusiones con Líbano hasta que desarmen a Hezbollah. No habrá presión sobre Israel hasta que Hezbollah esté desarmado. Esto en realidad es una muestra de la desesperación de Occidente. El gobierno del Líbano ahora mismo está en una posición mucho más débil debido a las declaraciones de Barak y Lindsey Graham que antes. Barak and Lindsey Graham than they were before. I mean, if the Lebanese government wanted to Quiero decir, si el gobierno libanés hubiera querido seguir las directrices de los estadounidenses, probablemente podría haberlo hecho de una manera mejor antes de estas declaraciones de Barak y Lindsey Graham. we now hear
Así que ahora escuchamos que el primer ministro le ha dicho a Barak que el gobierno libanés es incapaz de desarmar a Hezbollah y que si va a trabajar en desarmar a Hezbollah, necesita apoyo. Es decir, necesita la implicación directa de Estados Unidos para desarmar a Hezbollah. Y eso en realidad es algo que probablemente le gustaría a Hezbollah. Sabemos que si las tropas estadounidenses llegan aquí al Líbano, habrá cientos de ellas en ataúdes, enviadas de vuelta en pedazos a Estados Unidos. Y esa es una mejor batalla para Hezbollah que tener que matar a otros libaneses del ejército libanés que se verían obligados a desarmarlos. Hezbollah no querría matar a libaneses. Así que vengan los estadounidenses. Let the Americans come. Let them come. Last time they came in 1982. Que vengan. La última vez que vinieron, en 1982, fue para desarmar a la OLP, y la OLP les creyó y se desarmó. Las facciones palestinas se subieron a barcos y fueron enviadas a Túnez. Al día siguiente ocurrió la masacre de Sabra y Shatila. 3.000 mujeres y niños fueron violados y descuartizados. En televisión en directo en 1982, y en aquel entonces no había mucha televisión en directo. Así que puedes imaginarte, con esta historia reciente en The Sea, cuánto está presente en la mente del público libanés. Se realizó una encuesta en uno de estos canebiscom pro-distas. Los periodistas estaban en la calle, haciendo entrevistas a pie de calle, y esto era en directo, así que realmente no podían editar a las personas que eran pro-resistencia. Así que la periodista preguntaba a la gente, oiga, ¿está a favor o en contra de desarmar a Hezbollah? Y estaba en un barrio que no es chií, estaba en un barrio mayoritariamente cristiano y druso. Las respuestas que obtuvo, creo que no solo la sorprendieron a ella, sino que sorprendieron a toda la dirección de la cadena de televisión, porque no hubo ni una sola persona en la calle que dijera, sí, desarmemos a Hezbollah. Cada uno de ellos dijo, mira lo que está ocurriendo en nuestra comunidad en Siria. Nuestras mujeres e hijas están siendo violadas, desaparecidas y vendidas en mercados de esclavos. Nuestros hombres están siendo asesinados. Así que los cristianos y los drusos, así como los chiíes y los alawitas, y la gran mayoría de los suníes aquí en Líbano, ahora están en contra del desarme de Hezbollah bajo cualquier condición, excepto la reconstrucción del ejército como una fuerza capaz de en Líbano. Y eso es lo que dijo el jeque Naim Qassem, el vicesecretario general de Hezbollah, en su último discurso hace días. Dijo que hizo un llamado al pueblo libanés para que adopte la exigencia de formar un ejército capaz, patriótico y capaz de defender el país, y que Hezbollah marchará junto al pueblo en esta demanda. Así que Hezbollah no quiere luchar solo porque sea Hezbollah. Hezbollah está luchando para defender este país, porque no existe un ejército capaz de detener las violaciones de la Fuerza Aérea Israelí o de expulsar la ocupación de los territorios. Así que ahora tenemos, en la calle, un consenso aquí en Líbano. Y ese consenso es, no desarmaremos a Hezbollah ni a ningún otro grupo de resistencia en Líbano, salvo bajo una condición, si construimos un ejército capaz de defender el país. Entonces Hezbollah se desarmará sin que nadie le presione. Pero crear un ejército robusto en Líbano lleva tiempo. No ocurre de la noche a la mañana. ¿Está el gobierno planeando formar un ejército? No sé si aceptarían eso. Por cierto, no parece que Estados Unidos, junto con los israelíes, quieran un ejército fuerte, un ejército sólido en Líbano. Eso sería problemático desde el punto de vista de los israelíes. Tienes toda la razón, Nima. Sabes, esto es lo que quieren los sionistas y los estadounidenses. No quieren que nadie, no solo en Líbano, sino en toda la región, sea capaz de defenderse contra las presiones y la fuerza de los sionistas. Esa siempre fue una estrategia militar de Estados Unidos, aprobada en el Congreso, que los israelíes mantuvieran siempre la superioridad en sus capacidades militares
por encima de las fuerzas combinadas de cualquier país de la región, incluso si son proestadounidenses, como el gobierno egipcio, el saudí o el turco. Si miras ahora las capacidades de Israel, las fuerzas combinadas de todos los demás países aquí son inferiores. Y por eso emprendieron una ofensiva para destruir al ejército sirio, que era el único país fronterizo que podría haber librado una guerra total contra Israel. Así que ya sabes, no permitirán que Líbano, los Estados Unidos no permitirán que Líbano tenga un ejército capaz que pueda defender el país. Y los agentes de Estados Unidos, como el primer ministro Nawaf Salam, tampoco querrán tener un ejército capaz, porque sus amos no lo querrían. Ahora, eso no importa por qué, porque lo que importa es la voluntad del pueblo libanés. Y creo que, viviendo aquí desde 2018 y conociendo Líbano desde hace décadas y leyendo su historia y conociendo a su gente, creo que nunca he visto formarse este consenso en la población libanesa en toda mi vida. Hoy puedo decirte sin ninguna duda que la gran mayoría de la población cristiana y la población drusa tomarían las armas del lado de Hezbollah si el país es atacado de nuevo. Y esta unidad, incluyendo por supuesto al ejército, se uniría a Hezbollah en esta defensa. Esta unidad dentro de la población libanesa solo podría haberse producido por la estupidez de los estadounidenses y los israelíes, y su arrogancia hasta el punto de hacer lo que han estado haciendo durante las últimas semanas. Si hubiera un verdadero diplomático entre los enviados estadounidenses que están siendo enviados, habrían podido manipular a la población más, al menos conseguir que los medios estuvieran de su lado. No puedes llamar animales a todos los medios y luego esperar que los periodistas te apoyen de alguna manera. Verás, este es el principal problema de los estadounidenses y los israelíes. Han alcanzado ahora un nivel de supremacía y desconexión de la realidad tal que ni siquiera pueden formular estrategias sobre cómo debilitar a Hezbollah o a cualquier resistencia sin recurrir a estas posturas fascistas. Así que creo que el pueblo libanés hoy, el ejército libanés, la resistencia libanesa, son mucho más fuertes de lo que lo fueron en cualquier momento anterior. Laith, ¿cómo ves la comunicación entre el gobierno en Líbano y Hezbollah? ¿Existe algún tipo de programa en Líbano para hablar con la gente, para informarles sobre lo que está ocurriendo ahora mismo? Porque por un lado, ves a Hezbollah en su posición, y el gobierno está intentando hacer otra cosa, ir en contra de la política de Hezbollah. Pero ¿existe algún tipo de debate y comunicación? ¿Se está informando de alguna manera a la opinión pública a través de los medios de comunicación u otros canales en Líbano sobre lo que está pasando? ¿Lo entiendes? Sí. Quiero decir, la gran mayoría de los medios en Líbano están controlados por herramientas imperialistas financiadas por los saudíes, los emiratíes, los cataríes. Y ya sabes, al mismo tiempo, por supuesto, hay medios pro-resistencia. Así que ya sabes, la población libanesa es de 4,5 millones de personas aquí en Líbano. Hay muchos libaneses en la diáspora, pero hay 8 canales de televisión. Tenemos muchos libaneses aquí en Brasil. Sí. Creo que hay algo así como 12 millones de libaneses fuera de Líbano, y solo 4 o 4,5 millones dentro. Pero puedes imaginar que un país tan pequeño, con una población tan reducida, tenga 8 canales de televisión, además de decenas de emisoras de radio y decenas de periódicos. Eso te muestra lo importante que cualquiera fuera de Líbano considera la opinión del pueblo libanés. Quiero decir, Canadá, con una población de 35 millones, solo tiene 4 cadenas de televisión. Y esto es además, por supuesto, de todas las emisoras de televisión externas, que no están dentro del Líbano, pero que emiten programación para la población libanesa, con el fin de influir en ella. Las radios y televisiones israelíes que emiten hacia Líbano, y así sucesivamente.
los saudíes, los cataríes, desde fuera, todo esto. Así que estas exposiciones cuestiones a la propaganda en el mundo Líbano. Y esto demuestra lo cruciales que son las opiniones y acciones del pueblo libanés para toda la región. Sabes, estos estados y multimillonarios no habrían invertido tanto en los medios aquí si pensaran que no importaba la opinión del pueblo libanés. Así que sí, hay un constante, ya sabes, intento de dirigirse al pueblo libanés desde todos los frentes. Pero como vemos, hemos llegado a un punto en la historia en el que hay un enorme distanciamiento entre las palabras del imperio y sus herramientas y las acciones sobre el terreno. Así que, no importa cuánta propaganda se dirija a la población libanesa, si es 100% lo contrario de la realidad sobre el terreno. No puedes decirle a la gente que Siria es ahora un gran lugar y que Al-Julani ahora es Al-Sharra y que va a hablar en la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre. Cuando a los presidentes sirios se les prohibió entrar en Estados Unidos desde 1967, de repente este hombre va a representar a Siria mientras está matando y masacrando a la gente. Y luego les dice, oh, todo va a estar genial si solo cedéis a las exigencias de Estados Unidos. Vamos a convertiros en una Singapur, vamos a convertiros en una Suiza. Eso no encaja con la realidad. La realidad es tan opuesta a las palabras que es imposible que la propaganda de Occidente tenga realmente algún efecto. Y creo que eso es una bendición para todos nosotros, para la humanidad ahora. Es una bendición que la propaganda de Occidente sea tan mala. Es tan poco realista. Es casi como una historia de ciencia ficción, como si viniera de otro plano de existencia, que aquellos que estuvieron cautivos de esta propaganda durante décadas ahora se hayan liberado de su influencia. La realidad les golpea tan fuerte en la cara que ni siquiera pueden intentar mentirse a sí mismos. Y tienes toda una generación de, por ejemplo, maronitas, drusos u otros, que han sido adoctrinados para odiar a sus hermanos y hermanas de otras sectas, para intentar colaborar con los israelíes o los estadounidenses. Ahora esas personas saben que su salvación como libaneses cristianos, como libaneses drusos, como libaneses sunitas, está en la resistencia, la unidad nacional y el consenso contra las conspiraciones de potencias externas. Laith, tuvimos a israelíes atacando Yemen. Parece que fue algún tipo de misión de asesinato por parte de los israelíes. Pero después afirmaron que no se trataba de un asesinato, que no querían asesinar. Pero ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Cuál fue la razón principal para atacar Yemen? Adelante. Go ahead. Go ahead. Sí, bueno, mira, los israelíes tienen un gran problema en Yemen, que es que prácticamente no tienen información actualizada sobre el terreno. No tienen muchos espías. Aquellos que colaboran con los saudíes y los emiratíes están en el sur del país, no en las zonas controladas por el gobierno de Saná. Y la población de Yemen, que está bajo el control del gobierno de Saná, está muy unida. El gobierno les está proporcionando todos los servicios que puede, electricidad, agua, apoyo a su agricultura. Están unidos. Millones de personas están en las calles de Yemen expresando su solidaridad con el pueblo palestino, con el eje de la resistencia en general, y sienten orgullo al ver que su país ha alcanzado un nivel tecnológico en el que puede enfrentarse a Estados Unidos por sí solo. No solo luchar contra los sionistas, sino también contra Estados Unidos. Así que eso es un gran honor para un país de este tamaño. Como vemos, los sionistas han decidido atacar cosas que saben que están ahí, como las plantas eléctricas, la distribución de agua, los puentes. Eso es realmente lo que está ocurriendo. No pudieron encontrar información sobre las personas que quieren asesinar.
They attacked the presidential palace. Everybody knows where the presidential Atacaron el Palacio Presidencial. Todo el mundo sabe dónde está el Palacio Presidencial. Y por supuesto, Sayyid Abdul Malik al-Houthi no es un rey ni un presidente, así que no está en el Palacio Presidencial y nunca se pondría en un lugar así, separado del pueblo. Así que simplemente volaron un edificio que estaba vacío. No había ninguna posibilidad de éxito para los israelíes en asesinar a figuras importantes. Y ahora que los israelíes están atacando abiertamente la infraestructura civil y el Palacio Presidencial, hemos escuchado de los yemeníes que responderán de la misma manera. We have heard from the Yemenis that they will be responding in kind. So we should be expecting that in the next few days, Así que deberíamos esperar que en los próximos días parte de la infraestructura de generación eléctrica de Israel sea atacada. También deberíamos esperar que las residencias del presidente o del primer ministro de Israel, que ya aparecen en el mapa de Google, también sean atacadas. Por supuesto, el presidente y el primer ministro de Israel no estarán en esas residencias, porque no son estúpidos, ahora que han abierto las puertas del infierno sobre sí mismos y han legitimado este tipo de ataques. Así que Yemen responderá de la misma manera. Y esto es una muestra de desesperación por parte de los israelíes al cometer este error táctico de atacar infraestructuras civiles en Yemen y residencias oficiales del presidente, como lo fue el palacio. residences for the president, as the palace was. And we had an attack on Gaza Y tuvimos un ataque en Gaza el martes, un hospital, lo cual fue tan trágico. Atacaron el hospital y luego, cuando los periodistas fueron allí para ver lo que había sucedido, también atacaron a los periodistas. Mucha gente salió a condenar lo que ocurrió. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo, no queríamos hacer eso. ¿Crees que para muchas personas no comprenden la realidad de lo que está ocurriendo en Gaza? ¿Fue eso algo nuevo o lo están haciendo cada día? Was that something new, or they're doing this each and every day? Yeah, it's a normal procedure for the Sí, Israelis to kill. es un procedimiento habitual para los israelíes matar a periodistas que cubren sus crímenes. También es ya algo instintivo para los sionistas atacar hospitales e instalaciones médicas y matar a trabajadores sanitarios. Quieren que el pueblo palestino sufra lo máximo posible, hacer que la vida de cualquier herido esté bajo la amenaza de una muerte real. Quieren aumentar el porcentaje de personas que mueren tras ser heridas. Eso es lo que han hecho durante décadas, y esto es lo que han hecho desde el inicio del genocidio en Gaza. And this is what they've done since the beginning of this genocide in Gaza. What was interesting about the brazen Lo interesante del descarado acto de atacar a esos periodistas mientras transmitían en directo y luego atacar a los otros periodistas y a los equipos de rescate que llegaron, de nuevo en televisión en directo, fue cómo esto creó una escisión dentro de la propia colonia sionista. La presión, los ataques, fueron tan repugnantes que incluso muchos de los aliados de Netanyahu en Occidente, los gobiernos occidentales en Europa y demás, tuvieron que pronunciar algunas palabras críticas. Y las pruebas eran tan claras que no había forma de negarlas. Pero al final, escuchamos a Netanyahu salir y hacer una declaración pública en inglés, diciendo que esto fue un error. in English saying that this was a mistake. But what people didn't hear was the response from Pero lo que la gente no escuchó fue la respuesta de la Brigada Golani dentro de Gaza, que fue responsable de este ataque. En los medios israelíes, en hebreo, los comandantes de la Brigada Golani condenaron a Netanyahu y dijeron que recibieron la orden de hacerlo. Fue una orden, lo hicieron deliberadamente. Esto es la norma. Han estado atacando. Y Netanyahu no puede simplemente echarles la culpa. Así que ahora, como los sionistas están tan acostumbrados a presumir de sus crímenes, que Netanyahu de repente diga que fue un error, enfadó a su base, a la gente por la que han estado matando. Estos soldados de la Brigada Golani han estado cometiendo crímenes de guerra por Netanyahu. for the eyes of Netanyahu. Now he's trying to throw them under the bus. Ahora está intentando echarles la culpa. Así que se rebelaron en los medios de comunicación, la Brigada Golani, y reafirmaron que esto fue deliberado.
Ahora bien, lo que fue aún más repugnante que todo esto fue el comportamiento de Associated Press. Recuerden, el periodista que estaba en el tejado del edificio del Hospital Nasr era quien manejaba la cámara fija para Associated Press, que estaba retransmitiendo en directo por YouTube y otras plataformas. Todos los medios toman esta señal limpia y la emiten en sus canales de televisión. Luego, Netanyahu y el ejército israelí afirmaron que se trataba de una cámara de Hamas. ¿Y qué hizo Associated Press? En su cobertura de esto, en realidad citaron a los israelíes en el titular. Israel dice que atacó la cámara de Hamas. Israel says it attacked the Hamas camera. This is their journalist that was martyred. Este es su periodista que fue asesinado. Esta es su cámara. Y son tan débiles, tan neutralizados, tan, ya sabes, basura como medio de comunicación Associated Press, que ni siquiera pudieron defender a sus propios periodistas ni exponer la mentira de los sionistas. Y no solo eso, usaron las palabras de los sionistas en el titular. Eso demuestra lo controlado que está este medio. Associated Press es basura. Y siento lástima por cualquier periodista, especialmente por los que murieron, como esta hermosa periodista palestina, por trabajar con una agencia que no se preocupa por ellos ni por sus vidas, y que ni siquiera condenará a su asesino cuando su asesino los mató en directo por televisión con su propia cámara. When their killer killed them live on television on their own camera. Yeah, it's a tragedy, really. Es una tragedia. De verdad, es una tragedia lo que está ocurriendo. Muchísimas gracias, Laith, por estar con nosotros hoy, y muchas gracias por venir. Sé que te quedaste atascado en un atasco, pero al final lo conseguimos. Muchísimas gracias. Un placer, como siempre. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Hasta la próxima semana, Nima. Hasta pronto. Bye bye. Adiós.